cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré, ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe. La plenitud de la fe, la plenitud de la fe, plenitud de la fe. Y tenemos las intenciones, la intención que tiene el autor a la hora de escribir el texto y la intención que tiene el lector a la hora de leer el texto. La Iglesia Católica, como se presenta a sí misma como autoritativa, ¡Oh! ¡Qué coraje les da esa palabra! se piensa a sí misma con el derecho de que su intención como lectora de la Biblia, por creerse parte del texto bíblico y por creerse la comunidad que lo escribió al texto bíblico, de alguna u otra manera. Por pensarse y por creerse. No, Jonathan, no. Verás, vamos a poner las palabras en su sitio. Porque es la que escribió los textos bíblicos. Porque es la comunidad que recibió los textos bíblicos. Porque es la comunidad que recibió el encargo de enseñar los textos bíblicos. No por sentirse ni pensarse, no. Eso es protestante. Eso lo hacen los protestantes, no. Nosotros no nos pensamos, no nos atrevemos a decir no. Nosotros somos. ¿Te das cuenta la diferencia, Jonathan? Yo sé que este tipo de aseveraciones a ti así no te agradan, pero es cierta. O sea, cuando uno dice la verdad solamente puede decirla de una forma, que es aseverando. Porque si no, no estaríamos diciendo la verdad. Antes lo has dicho tú, pues igual que los protestantes convencidos de eso pueden hacerlo, bueno, pues yo creo que también un católico tenemos el pleno derecho de hacerlo sin que nadie nos tenga que decir barbaridades. Pero es que no se trata de alguien que presupone, que dice, que no, porque la Iglesia lo prueba. El tema está que la Iglesia esas afirmaciones las prueba. Y todavía no se han podido invalidar esas pruebas. Y cada día más hay menos gente que puede ignorar el hecho de que la Iglesia primera era la Iglesia católica. Luego se agarran a que se desvió aquí o se desvió allí o se desvió de tal sitio. Pero si se desvió es porque es la que estaba. ¿Vale?
Entonces la Iglesia Católica es, no era, no se percibe, no se cree, no, es. manera, la Iglesia Católica se piensa como por encima del texto. ¿En qué A ver, ¿en qué sentido? A ver, ¿en qué sentido? sentido? En que la Iglesia Católica lo escribió al texto, le dio origen al texto, los apóstoles eran católicos, Pedro era el Papa católico, esa comunidad católica escribió el Nuevo Testamento, lo canonizó al Nuevo Testamento, lo transmitió, lo leyó, hizo teología en función de esa lectura. Entonces, Él lo está diciendo aquí un poco como de rechufla, ¿no? Porque fijaos, hasta creían que Pedro era el mismo Papa católico. No, pero es que esa es la realidad. Eso es lo que es. Esa es la realidad. Esa comunidad la que escribió esos libros y como los escribió, como además estaban vivos los apóstoles cuando los escribieron, como estaban vivos, la enseñanza ya se hizo viva desde el primer momento de qué decían y qué querían decir esos textos. Es lo que no entiendes. Que no es que después haya venido alguien a decirlo, no, 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 es que estaban vivitos y coleando, se estaban escribiendo esos textos y a la vez se estaban enseñando y compartiendo. Con lo cual, desde el principio se conoce la intención y se transmite la intención, no se interpreta, se transmite porque los autores estaban vivos. Pequeño detalle que se te ha olvidado, que estaban vivos. Los autores estaban vivos. Se te ha olvidado ese pequeño detalle. Cachi la mar. digamos que de alguna manera la Iglesia está por encima del texto, no por encima de la palabra de Dios, está por encima del texto. Entonces la Iglesia Católica no necesita aprobar todo lo que dice con textos bíblicos. Exacto. O sea, Bien, bien, pero ahora vamos a ver, Murcia, lo que te habías dicho. Claro que no necesita aprobar todo lo que dice con textos bíblicos. Seguimos. es como que la Iglesia Católica dice, yo con mi autoridad dada por Cristo, decido esta cuestión. Entonces, Bueno, es que esa verdad la vemos en la Biblia. La autoridad de la Iglesia decidiendo cuestiones que incluso afectaban a una ley tan importante como era la de la circuncisión, mandato de Dios en el Antiguo Testamento, la vemos en la Biblia. O sea, la Iglesia no se está inventando esa autoridad. Esa autoridad está ahí y existe desde el primer instante, ¿eh? Queda bien clarita. mientras que el protestante resuelve las doctrinas en la hermenéutica, el católico la resuelve en la autoridad de la Iglesia. Entonces, ¿quién abolió el sábado y promovió el domingo? ¿El Nuevo Testamento o la Iglesia Católica? Pero la Iglesia Católica no necesita... No ha dado la respuesta. No ha dado la respuesta. ¿Quién abolió el sábado y estableció el domingo? ¿El Nuevo Testamento o la Iglesia Católica? ¿Quién lo hizo? ¿Quién creéis que lo hizo? Juan, Identidad Luterana, ¿quién lo hizo? Creo que el cristianismo entero, quitado algunas sectas muy desviadas, ¿está de acuerdo en que lo hizo Cristo mismo, no? Pareciera, digo yo. Entonces, ¿a qué veis? Y claro que sí que lo pudo hacer la Iglesia, porque para eso tiene la autoridad de hacerlo. Y por eso tiempo después, en un documento, vino a decir que lo había hecho porque tenía la autoridad para hacerlo. Pero no lo hizo sin motivos. ¿No? ¿Y qué refleja? ¿Qué refleja el libro de los Hechos? El cómo ya esa comunidad lo vivía así, ¿no? ¿Quién lo cambió en la comunidad? ¿Lo cambió la Iglesia? Claro, lo cambió la Iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran la Iglesia, eran la autoridad en la Iglesia. Los obispos eran la autoridad en la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿quién cambió a que los domingos fuese cuando se tuviese que celebrar la misa? Directamente los apóstoles, desde el inicio. Ahí está en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad. Así de claro y así de fácil. Necesita presentarse como teniendo la hermenéutica correcta. Porque
No, la iglesia es que no necesita de tanta hermenéutica. A ver, lo de la hermenéutica está muy bien. Está muy bien. Si lo de la hermenéutica se hubiese usado para lo que se tenía que usar, ¿vale? Que hubiese sido sencillamente para ahondar en el conocimiento de Dios y no para ir contra... Bueno, lo veremos en el programa de la hermenéutica. La Iglesia Católica no se piensa a sí mismo como Iglesia de Cristo porque tiene la hermenéutica correcta de los textos bíblicos. Claro, es que no necesitamos la hermenéutica correcta de los textos bíblicos. Nosotros lo que necesitamos es la prueba de la historia. Nosotros lo que necesitamos es la palabra de la predicación desde el inicio. La Iglesia sabe que es la Iglesia de Cristo porque desde el inicio está recibiendo y está ahí en la Iglesia de Cristo. No necesita desarrollar una hermenéutica para saber de cuáles son sus orígenes y de dónde viene, y además tiene las pruebas para demostrarlo, con lo cual tampoco hace falta... ¿eh? ¿Que esa hermenéutica quién la necesita? Los que no estaban ahí para justificarse. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Los que no estaban ahí para justificarse son los que necesitan esa hermenéutica. La Iglesia no, ella estaba ahí. Ella tiene las pruebas de que estaba ahí. Sino porque se autopercibe fundada por Cristo. ¡Uy! Se autopercibe. No me toques la moral, ¿eh? Jonathan, no me toques la moral con las palabritas. Se autopercibe, no. O sea, tú te autopercibirás lo que quieras y el otro lo que le dé la gana. Pero la Iglesia no se autopercibe. Te lo repito, la Iglesia nuevamente es. Cuida con cómo hablas de la Iglesia, Jonathan. Verás. Porque parecéis olvidar. San Pablo. ¿Os acordáis? Porque todo el mundo recordáis, sí, San Pablo perseguía a la iglesia. ¿Pero qué iglesia era la que perseguía a San Pablo? ¿Por qué San Pablo podía perseguir a una iglesia? Porque era visible, porque tenía autoridades, porque era bien concreta y bien visible. Por eso podía perseguirla. Porque no era una iglesia invisible, como decís vosotros, porque entonces San Pablo, ¿cómo hubiese podido perseguirla? Él iba y sabía dónde tenían que ir. Estaba una iglesia concreta, visible, con una autoridad, como una jerarquía, como la vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué le dice Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que cuida mucho. Cuando hablas de la iglesia, cuando hablas de se autopercibe, cuida mucho. Cuando quieres ver a las cosas como una institución puramente humana. Porque entonces vas a tener que empezar a estudiar la Biblia otra vez desde el inicio, Jonathan. Ah, claro, pero es otro de los presupuestos protestantes, que la iglesia es invisible. No importa. No importa que contradigamos lo que vemos en la Biblia. Más todas las pruebas documentales e históricas que hay después. No importa. Mi presupuesto es que la iglesia es invisible. Qué bien, ¿no? Así también hago hermenéutica yo, hago teología yo, hago doctrina yo. ¿Y sabes, Jonathan Murcia, por qué la iglesia no coge y hace doctrina cogiendo, enredando por aquí, versículos por aquí y por allá? Verás, porque la iglesia no se inventa las doctrinas, porque las doctrinas ya fueron dadas. La iglesia no va a la Biblia a extraer doctrinas. Las doctrinas ya fueron dadas. Lo que hace la iglesia es decir, ¿en qué camino se muestran esas doctrinas en la Biblia? ¿Veis cómo el proceso es completamente distinto? Vosotros vais a la Biblia a investigar, a bucear, a ver qué doctrina encuentras. Ay, mira, que si uno esto, con esto, tengo esta doctrina. No importa si luego me deja 8 versículos más por ahí, 8 pasajes que a lo mejor no me dejan hacer la doctrina, pero bueno, no importa. Algunas de ellas están bien. Oye, no vamos a decir que todo está mal. Solo que no es el procedimiento. Volvemos a lo mismo de antes, porque Cristo es la verdad. Porque Cristo ha venido a la tierra a revelarse Él. Aquí no se trata de investigar hermenéutica, qué doctrinas. Es que no hay nada que investigar nuevamente, no hay nada que investigar. Están dadas las doctrinas, está dada la revelación. Se puede investigar, a ver, profundizar un poco, ver el uso que eso tenía en la iglesia. Se puede profundizar en las lenguas, en el lenguaje, todo lo que tú quieras. Pero hasta ahí, sin nada más, porque ya estaba dado. ¿Queda claro ya? ¿Queda claro ya?
La verdad es Cristo, la verdad se encarnó, la verdad se dio a sí misma. No hay nada que investigar, no hay nada que bucear en busca de doctrinas. Las doctrinas ya fueron dadas. Esa es la legitimidad del católico. Entonces, una persona No, que... la legitimidad del católico no es que se autopercibe. Recuérdalo, recuérdalo. La autoridad del católico es que es y que además lo puede probar. por ejemplo, en algunos temas entiende que la Iglesia Católica tiene autoridad, le entrega toda la autoridad a la Iglesia y resuelve en la autoridad de la Iglesia todos los problemas teológicos. Claro, pero ¿sabes por qué? ¿Qué te he dicho antes? ¿Qué te he dicho antes de la fe, Jonathan? ¿Qué te he dicho antes de lo que significa creer? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. Porque es Cristo quien puso a la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dijo Cristo. Es Cristo quien ha puesto la iglesia. Es Cristo quien le da la autoridad a la iglesia. ¿Vale? Apacienta mis corderos, apacienta mis rebaños, apacienta mis ovejas. Pastor general de la iglesia. Pastor supremo, si quieres, de la iglesia. ¿Vale? Aunque fuese invisible, pastor supremo de la iglesia. A ti te daré las llaves del cielo. Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. ¿Eso qué es? Si lo anterior era la autoridad pastoral, ¿esto qué es? La autoridad legislativa, la autoridad jurisdiccional, si quieres llamarlo así. La potestad jurisdiccional, la que tiene un rey con las llaves, ato, desato, y aquí se hace lo que mando. ¿Vale? Cuando vuelvas, Pedro, confirma a tus hermanos en la fe. Vaya. A tus hermanos, Pedro, tú, a tus hermanos, Pedro, tú les confirmas en la fe. Es decir, tú les dices cuál es la sana doctrina y cuáles no. Cuando tengan dudas de fe, Pedro, tú eres el que les vas a decir cuál es la fe, dónde está el error de la fe. Tú eres el que vas a marcar la sana doctrina. Autoridad doctrinal. Vaya. Curioso, ¿no? Curioso. La autoridad doctrinal, la autoridad jurisdiccional y la autoridad pastoral. Qué bien. ¿Te das cuenta? Y luego decís que dónde están las cosas. Luego decís que dónde están las cosas. Esa autoridad. Y para que si a alguien le quedaba duda, aún quedó reflejado el primer concilio de Jerusalén, en el que fijaos bien, que estamos hablando de algo muy serio, no eran solamente las normas de comer o no, es que se llevó a cabo el tema de la circuncisión y era un mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Fijaos la autoridad que tenía esa iglesia que dijo, no se tienen que circuncidar. Ya está. Bien. Porque en la sutileza de las palabras está la intención, ¿vale? Con objetividad no es decir la iglesia se autopercibe. No. Puede uno decir la iglesia afirma de sí misma. Ahí estás hablando con objetividad. Si yo te digo la iglesia se autopercibe, yo no estoy hablando con objetividad, porque yo con mi lenguaje estoy intentando transmitirte a ti subliminalmente una serie de pensamientos. Vos fíjate que muchos apologetas católicos razonan así y dicen, yo no te tengo que probar con la Biblia, yo solo te tengo que probar con la Biblia que la Iglesia Católica es fundada por Cristo. Y ya. Entonces, todo lo que es la Iglesia va a ser verdad porque es la Iglesia fundada por Cristo. Y lo gordo de esto es que en realidad lleva razón. La Iglesia lleva razón en eso. La Biblia podría haber estado, podría no haber estado, y sin embargo la Iglesia seguiría, porque la que tiene la promesa de no ceder ante las puertas del infierno, no es la Biblia, que es un libro litúrgico de la Iglesia, inspirado por Dios, que sí, entendámonos, pero entenderme a dónde quiero ir. No es la Biblia, es la Iglesia. Es la Iglesia la que tiene la promesa de Cristo. Es la Iglesia la que tiene la promesa de yo estaré con vosotros hasta el final de los días.
pero no es la iglesia cualquiera, es esa iglesia que se estaba viendo allí con los 12 apóstoles y con Pedro, esa iglesia que luego fue dando autoridad a otros, esa iglesia, no una iglesia cualquiera. Podría estar la Biblia, podría estar no. 300 años ha estado el cristianismo en Japón sin Biblia. ¿Se ha muerto el cristianismo por no tener la Biblia? No. El cristianismo ahí ha seguido. Ahí seguía adelante. La fe no llega con la Biblia. La fe llega por el oír, lo dicen las Escrituras, lo dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el mandato de Cristo es predicar. Predicar el Evangelio. Y nosotros no somos la religión del libro. Nosotros somos la religión de la palabra. No somos la religión del libro, de la palabra viva hecha carne. Es muy distinto a tener biblitis y libritis. Es absurdo quien nos quiera convertir en la religión del libro, porque nunca hemos sido la religión del libro. La religión del libro, las tenemos 2 religiones del libro. Aunque a nosotros nos llaman la religión del libro, nos dicen las 3 religiones del libro porque todos tenemos ese origen común, ¿vale? Pero nosotros no somos la religión del libro. La religión del libro son los judíos y los musulmanes. Ellos sí son la religión del libro. Nosotros somos la religión de la palabra viva. ¡Viva! Colita coleando. Predicación. Imagínate un católico, es una decisión. Imagínate un católico que tenga que leerse todo el Denzinger y leerse toda la Biblia para ver si está todo el Denzinger en toda la Biblia. No termina más. O sea, si yo para ser católico tuviera que hacer eso, me convierto en 40 años. Entonces, Carlos, ya sé que te habrás ido corriendo, pero escucha esta parte que también te va a gustar. A ver si así también sacas programa. entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los que se convierten en católicos? Dicen, mira, qué sé yo, Dante Urbina ganó este debate sobre sola escritura, Plasencia ganó este debate sobre las imágenes, Max Roper Calvo ganó este otro debate, y nada, parece que el catolicismo tiene más fuerza. ¿Por qué tiene fuerza el catolicismo? Porque es la iglesia. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que eso es una forma de hacer de menos y de decir, nada, aquí los que se convierten a católicos se convierten a católicos porque este ha visto este debate, porque este tal y tiene más fuerza, porque suena mejor, porque dicen que no sé qué? Todo, cualquier excusa válida, menos el hecho de que se convierten a católicos porque descubren la verdad del catolicismo. ¿Vale? Porque descubren la verdad del catolicismo, cualquier excusa como esa. Y este señor estaba diciendo antes, un católico tiene que cogerse el Denzinger. El Denzinger es un librito así, bueno, da igual, se llama gordo, no me acuerdo. Es donde se reúne el magisterio de la iglesia, parte más gorda del magisterio. Y lo tiene que comprobar con la Biblia para ver si la iglesia es verdad o mentira. Se le van 40 años, se le va la vida entera. Esa hora después se la voy a responder. Iglesia verdadera. Listo, y ya está. Entonces, no tienen que ir a la Biblia todo el tiempo a ver si el purgatorio, si la imagen, si los santos, si el Papa, si la infalibilidad, si la intercesión. Claro, nosotros como emplearíamos toda la vida, pues no hacemos eso. Nosotros le decimos a la iglesia, ya está, y lo que la iglesia nos cuenta. No tienen que hacer eso, porque no te alcanza la vida. Pero ¿sabes por qué no tiene que hacer eso? Porque es que Cristo decía, verás tú, es que, mira, escucha, ven, que te voy a contar un secreto, Jonathan, mira. Cristo cogió a los apóstoles, ¿sabes? Y les dijo, quien a vosotros os escuche, a mí me escucha. Autoridad magisterial. Me cachis, guau. Chico, pero es que mira que nos molesta escuchar, que solo queremos leer. Para hacer eso. Entonces, ¿qué dicen? No nos da la vida para hacer eso. Jonathan, me vas a perdonar una cosita, escúchame. A ver, tú decías que el protestantismo es un programa de investigación, ¿no? Porque yo veo a Leonardo, Mendoza, a todos y los veo, ¿no? Que ellos tienen que cogerse diccionarios de griego, tienen que estudiar griego, gramática griega, tienen que estudiar exégesis, tienen que estudiar lingüística, tienen que estudiar filología, tienen que estudiar historia, tienen que estudiar también además se tienen que estudiar todos los concilios, la iglesia, la historia de la iglesia.
las doctrinas suyas, las doctrinas, para ver si, y las nuestras, para ver si son verdad y están en la Biblia. O sea, a nosotros, para conocer nuestro magisterio, la Biblia no nos da la vida. Pero a un protestante la vida sí le da para él solo ir a buscar y a encontrar la verdad de todas las doctrinas en la vida, teniendo que estudiar todo eso antes. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿En serio, Jonathan? No te quedes conmigo, hombre, no te quedes conmigo, tío. No te quedes conmigo, ya va, ya va, ya va, ya va. Es que, no, un catálogo como no le da la vida con eso, pone la iglesia. Y a vosotros sí os da la vida, ¿no? Por lo que veo vosotros en 6 meses salís licenciados de teólogos y si no de filólogos o profes de griego. No lo digo en concreto por ningún profe de griego, lo digo por el tema de que tenéis que estudiar griego, también tenéis que estudiar hebreo. Yo todavía me acuerdo de aquel programa de Jesús Ferreira. También tienes que estudiar historia, iba poniendo un libro y yo me reía con aquel lo más grande. Pero es que es verdad. Exégesis, hermenéutica, tenemos que estudiar la crítica textual, tenemos que estudiar... ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Vale? O sea, nosotros se nos va, no podemos porque se nos va la vida. Vosotros que como sois superhombres, pues en 1 o 2 años lo tenéis resuelto fácil todo. Lo tenéis todo resuelto fácil, aquí rápidamente tenemos doctores en todo, Oye, con una rapidez pasmosa. Curioso, ¿no? Curioso. Y dice, estudian tanto para después decir que se llega al cielo directo solo creyendo en Cristo. Pues que no tiene lógica, ¿no? O sea, si hay que estudiar tanto, será lo mismo para estudiar vosotros que para nosotros. Digo yo. No sé. Es que de verdad, es que le dice... Descanso en que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Entonces, la Iglesia Protestante resuelve la interpretación bíblica en la hermenéutica. La Iglesia Católica... Claro, la hermenéutica no necesita años de preparación. No, porque ¿sabes qué pasa? Que la hermenéutica, en vez de hacerla yo, tenemos dos. Tenemos los que la hacen ellos y los que cogen y dicen, yo me compro el libro que lo ha hecho este otro porque fulanico que sabe mucho, me lo voy a leer y así ya voy a aprender. ¿Sabes la diferencia que hay entre eso y coger el magisterio? Que el magisterio sabemos que es inspirado y guiado por el Espíritu Santo y esos otros que han escrito los libros, no. Pero al final la gente hace igual. La gente coge, se compra el libro, se compra el comentario bíblico, se lo compra, se lo lee y entonces así aprende. Porque mira fulanico lo que decía aquí. Eso es lo mismo que digo yo, porque mira mi concilio lo que decía aquí. Porque mira la encíclica de mi papa lo que decía aquí. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es lo mismo? Pero es que el católico, como es un vago, como es más tonto y como es muy fácil descansar en la iglesia, pues él quiere descansar en la iglesia. No. ¿Te acuerdas el otro vídeo que has hecho tú de ese proceso intelectual, por el que razonas, por el que entiendes y por el que tal, que mueve tu voluntad? Vale, ese es el que hace el católico, porque el católico lee las escrituras, ve la autoridad ahí, la entiende, la deduce, se da cuenta que está ahí, se da cuenta que es verdadera. Entonces eso lo interioriza, lo integra y mueve su voluntad a darle la confianza a la iglesia, porque ve que esa iglesia es de institución divina. ¿Ves qué fácil? No lo hace como un loco, no lo hace por vago. No, el católico no lo hace por eso. El católico lo hace porque lo ve, porque está en la Biblia, porque sabe que es mandato de Dios. Querrá beber agua. Vale, así estamos. Católica puede hacer una hermenéutica, pero no está basada en eso, porque los que llevan el timón en la Iglesia Católica no son los teólogos ni los hermeneutas, son los pastores, Pero fíjate, qué cosa, hoy qué cosa más rara, que en la iglesia lleven el timón los pastores, que son los sucesores de los apóstoles, que son a los que les dijeron, escucha, que ahí tienes tú tu rebaño, cuida de él. Qué cosa más rara que lleven el timón sean los pastores de las ovejas, en vez de ser 4 eruditos. Fíjate, ¿por qué no encontraré yo en el Nuevo Testamento a hablar de todos esos exegetas, de lo importante que es toda esa labor, ¿no? De los escribas, y cuánta importancia tenía la labor de los escribas, y sin embargo,
sí oigo hacer mucho hincapié en la labor del pastor con relación a las ovejas. Fíjate, qué cosas. Qué poco intelectual es la fe católica, de verdad. Qué pena, qué poco intelectual que es. Los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el papa. Claro, que los pobres no tienen nada más preparación ninguna, es verdad. ¿Se entiende? O sea, el papa no necesariamente tiene que ser un gran lector de la Biblia. Ah, claro, el papa es que es mejor que sea pavo. Claro, el papa no tiene por qué saber de Biblia, no tiene por qué saber de teología. A ver, el papa, yo qué sé, ¿cómo te diría yo ahí? Pues es que es pura, no qué sé, lo tiran a cara o cruz, a ver quién sale, a ver quién ponen ahí, ¿sabes? El papa no tiene por qué tener formación ninguna. Total, ya ves. Total. ¿Se entiende? Un gran risita, me lo he dirigente. dicho otra vez la Porque es que risita, el ¿no? trabajo, según ellos, está hecho. Pero, y aquí es... ¿Quién te ha dicho a ti que el trabajo está hecho? ¿Veis? Otra locura igual, que el trabajo está hecho. No. Claro, depende del trabajo que queréis hacer, porque si lo que queréis hacer es un trabajo de demolición del cristianismo, entonces no está hecho, evidentemente tampoco está hecho. Porque es lo que estáis haciendo muchas veces, la demolición del cristianismo, que no es lo mismo que la profundización en el cristianismo. El trabajo no está hecho, ¿sabes por qué no está hecho? Porque la palabra de Dios es un pozo de aguas vivas, de fuentes de aguas vivas, es decir, siempre está surtiendo constantemente la palabra de Dios surte. Constantemente la palabra de Dios se profundiza más, se comprende mejor, te lleva a muchos más sitios. No hace falta una lista como tenéis vosotros. Vale. Sí, es que yo no sé cómo creerán que se estudia o no sé lo que creerán que hace un obispo, que hacen. Es que de verdad es un concepto tan absurdo el que cualquier sacerdote se sienta con vosotros y no le vas a hablar de los capítulos y los versículos de la Biblia. Se los conoce como vosotros o mejor todavía. Porque los veis vestidos así, os creéis que son personas que no tienen formación ninguna porque como no van de eruditos. De verdad, qué pena. Qué pena. Qué barbaridad. Ya quisierais tener la cuarta parte del conocimiento que tienen a nivel general vuestros pastores que el que tienen nuestros sacerdotes. Ya quisierais. Y ojo, que no estamos ahora en el mejor momento. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. La plenitud de la fe, la plenitud de la fe.